déjenme empezar a grabar. A recording in progress quiere decir que estamos grabando. Muy buenas noches a la señorita Lery. Y aquí aparece Galaxy. Entonces tengo que decir a Kaylee Torres. Galaxy. Bueno, ¿quién es? Elizabeth. Kaylee Torres. Kaylee. Bueno, entonces tengo a Lery y a Kaylee. Entonces, bienvenidas, bienvenidas. Y ya ubicaremos a nuestros compañeros que se vengan para acá, porque con tantas fallas que hay de las comunicaciones intergalácticas, pues entonces no están por estos lados. Pero en la plataforma están todos los textos que ustedes requieren. Por lo general, lo que hago es resumir. Resumo mucho, yo soy bastante especial en resumir, entonces resumo lo que yo considero extractos fundamentales que ustedes deben tener en su cabeza exactamente como yo los tengo. Eso les permite apreciar el aprendizaje. Lo van a ver con los términos claves que estamos usando, que esos términos claves, cuando nosotros los aprendemos y los ubicamos, los podemos aplicar con mucha facilidad. Por eso entonces estamos en plataforma con los textos escritos, en YouTube con los textos de video clase, como una manera general, y esta parte que es como vivencial, para nosotros exponer todo lo que estamos tratando de saber. Entonces, hoy nos corresponde hablar todavía de la historia de la psicología y es importante entonces que ofrezcamos uno de los modelos que hemos más preparado hoy, o tratamos de recordarlo, es el modelo humanístico. Recuerden que nosotros tenemos el modelo de psicoanálisis, el modelo conductual, el modelo cognitivo y el modelo humanístico y el modelo cognitivo históricamente hablando. Yo quiero trabajar hoy, después iremos completando de acuerdo a cómo estén las clases, con el modelo humanista. Es el de la tercera generación, pero quiero presentárselos a ustedes de primero para que vayan comprendiendo cómo los modelos se hacen más simples o más complejos, cómo se aportan el uno al otro y qué se le puede sacar de provecho. Entonces, el modelo humanista ellos lo llaman la tercera fuerza, sus creadores. La razón es porque, bueno, estaban dos modelos anteriores, que es el psicoanálisis, que tenía un peso enorme, y el conductismo con otro peso en las teorías del aprendizaje, que eso es irrebatible. Esos son pesos muy grandes que todavía los tienen, a pesar de que no los tengamos en público. El conductismo es muy bueno en la parte de la publicidad, al igual que el cognitivo, y en la parte del aprendizaje también, y en la parte de la política. Entonces, todos esos modelos usan a plenitud lo que es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, etc. Entonces, ante estos dos pesados modelos, que se llamaban deterministas, porque es el inconsciente el que producía una información, o mecánicos, porque se explica pues a través de los movimientos de las energías. El modelo conductual pues simplemente estaba basado en la fisiología, es decir, en el estudio de las funciones biológicas en el ser humano y después, por supuesto, en el animal. Entonces, su modelo es determinista, es biológico indudablemente, aunque pase a la psicología, es científico también, y es gerenciable por otras personas. Entonces, manipulable, pues se podría decir. Y de esa manera se fue conformando un modelo que ya empieza su historia más cercano a las guerras mundiales, porque es cuando la filosofía, en función de tantos muertos que habían y tanto dolor y tanta separación y tanto desastre, empiezan a tomar como una fuerza en términos de pensar y expresar sus pensamientos al ser humano. Y estaban con los últimos existencialistas de la posguerra, pues entonces habían 4 problemas que querían ellos superar y que estaban dando problemas inmensos a la sociedad, como era la separación para ir a la guerra, después la muerte de los guerreros y por supuesto la soledad de las personas, que incluía pues los padres, los hermanos, las esposas, los hijos en muchos casos,
y entonces lo que generaba era un dolor enorme. Y a esto pues se vivía la angustia del ser humano, la angustia, el desespero, la ansiedad, la inquietud, el dolor por todos estos movimientos de guerra. Entonces, ¿qué sucede? Pues reaccionan los filósofos y empiezan a trabajar. Uno de los primeros que ya venía con la historia es Soren Kierkegaard, que habla pues de la angustia del ser humano ante la vida. Y por supuesto las consecuencias que ellas tenían en el desespero personal. Recuerden que la vida humana tiene un fin. Los jóvenes no lo vemos, pero los viejos sí lo ven. Entonces, en la medida en que las personas se acercan a su fin, la angustia existencial toma cuerpo. Y por eso muchos viejitos no dormimos, se nos hacen más fácil los problemas, estamos cansados, tenemos limitaciones de tipo de enfermedad, pero es porque el sentido de la muerte empieza a tomar mucho espacio y por ser manejable es porque se puede aprender, pero es inmanejado por la gran mayoría de las personas, entonces provoca una altísima ansiedad que genera, por supuesto, otro tipo de enfermedades. Bueno, pero los primeros filósofos pues, del existencialismo plantean principios que les parecían que eran importantes. El primero es la experiencia del hombre, con Martin Heidegger, es lo más importante, el conocimiento de la subjetividad, es lo más importante para poder ser analizado, calificado, modificado, es comprender su existencia. Y eso se puede hacer a través del estudio de la subjetividad. Y Martin Heidegger, el primero que nos coloca esa. Aparece otro psicólogo que se llama Brentano. Brentano nos plantea la intencionalidad del acto humano, es decir, habla de una psicología de la intencionalidad. Entonces se conceptúa al ser humano como un ser con intencionalidad, con objetivo, con meta, con búsqueda de su significado a través de ese acto principal de la voluntad para hacer las cosas. Hay otro filósofo también influenció que se llama Brent Husserl. Husserl nos habla de la fenomenología. Esta consiste pues en la adquisición de la subjetividad, en la adquisición de la experiencia, de darle significado a la experiencia y estudiar esta experiencia, esta subjetividad y poderla manifestar. Entonces, y aparece después Sartre. Sartre es un filósofo también. En los tiempos en que uno leía filosofía, ustedes pueden ir aprovechando también su tiempo para leer y culturizarse más en otras áreas como la filosofía. Este señor Sartre, pues le dio bastante fuerte a la angustia. Él escribió una novela que se llama La náusea, donde expresa pues toda la porquería que hacen las guerras contra el ser humano y propiciando esos elementos graves para el existencialismo, como es la separación o la ida a la guerra, la separación, la muerte y la soledad del hombre. Hay otro, bueno, ese es Erich Fromm, ya es neofreudiano, que escribió sobre la soledad del hombre. Bueno, entonces, con estos antecedentes, pues muchos psicólogos se le acercan al estudio de la filosofía y la profundizan y van permitiendo o aceptando que estos principios filosóficos se transformen en principios psicológicos. Y entonces, ya para 1962, hay tres autores que se hacen muy importantes. Uno es Abraham Maslow, el otro se llama Rollo May y el otro se llama Buller. Hay otro autor que se llama Buller. Este es Buller, que crean la asociación de psicólogos humanistas para el año 62, que pretende agrupar a todos los sectores de teorías y profesionales, psicólogos que tengan los mismos principios de funcionamiento, los mismos principios filosóficos de funcionamiento o de guía de sus vidas y se acerquen de alguna manera con sus mismas metodologías a poder apreciar
la importancia del hombre a través de la experiencia. Entonces, forman esta asociación. Ya para el año 1977, la APA acepta al modelo humanista como el modelo de la tercera fuerza, aproximadamente como está. Y en esta tercera fuerza pues se agrupan la gran mayoría de esas psicologías que están totalmente fuera del conexo con Freud y con las teorías conductistas. Y ahí aparece todo el mundo. Neofreudianos, la teoría de la Gestalt, los Jung, todas esas personas, porque son personas que se caracterizan por tener un pensamiento positivo en función del conductismo que carece de ese pensamiento y el psicoanálisis que tiene un pensamiento determinista. Entonces, esto, por supuesto, es una idea muy importante que cuaja en una gran proporción de psicólogos que generan psicologías más en términos de positivismo. Bugental es otro autor que también es presidente en 1963, creo, de la Asociación de Psicología Humanista, y él lo que hace es como recoger o plantear los postulados de la psicología humanista, donde dice que el hombre es más que la suma de sus partes. El ser humano es más que la suma de sus partes, como una herencia, fíjense, de la psicología cognitiva, que habla de que el todo es más que la suma de las partes. Y eso es importante. También que el ser humano tiene intención, recuérdense, de Brentano, que el ser humano busca significado de su vida, que el ser humano es constructivo, que el ser humano es proactivo, que es independiente, que tiene libertad, que tiene autonomía y que está siempre en búsqueda de la autorrealización o el desarrollo personal. El ser humano vive con otros en sociedad y por lo tanto destaca la importancia que le da a la convivencia con la otra persona. Entonces, estas son las palabras o la síntesis que forman al humanismo. Y por supuesto, Maslow con su teoría de la motivación, recuerden un poquito Maslow, habla de la teoría de la motivación, primero sobre las necesidades fisiológicas, segundo sobre las necesidades de filiación y tercero sobre las necesidades de autorrealización. Entonces, en la medida que el hombre satisface sus necesidades de hambre, abrigo, protección, sexo, en la medida pasa a la siguiente necesidad, que es la de filiación, es decir, para una tiene que satisfacer la anterior para llegar a la segunda, y a la tercera pasa la necesidad de autorrealización, que es la búsqueda de autoestima. Hay dos teorías motivacionales adicionales que por lo menos yo conozco. Otra se llama la teoría motivacional al logro, planteada por un autor que se llama McClellan, y la teoría motivacional al trabajo, que lo plantea un autor que se llama Hershberg. Eso es para que ustedes lo tengan y es súper importante. De verdad, mis señoritas, la formación que se vayan dando en la detenida lectura de algunos de los libros que ustedes puedan tener a la mano a través de internet. Todo aquel material que les guste, léanlo. Que nunca, nunca les va a estorbar. Y lo que se vayan a recordar en el futuro va a ser suficiente para poder entender y aceptar la vida que ustedes van a tener. Entonces, bueno, con esto aparece un señor también en esta revolución sobre la psicología humanista que se llama Carl Rogers. Y escribe una de las obras que de él son más importantes, que es la terapia centrada en el cliente. En esto estaba, y esta nos permite comprender la otra parte que es importante para nosotros, y aquí es donde está el detalle. Les di la historia, pero sé que para ustedes es importante el detalle, donde plantea tres aspectos súper importantes basados en los principios básicos que nosotros hemos mencionado. El primer aspecto es, por supuesto, el ser humano tiende a la realización, es constructivo, es responsable, está libre, está en relación con los demás, etc. Y él debe apreciar o él le da suma importancia a la experiencia que tiene, al conocimiento que tiene del mundo y a esta experiencia. Y puede esta experiencia generar un conflicto, es decir, el conflicto mental en Carl Rogers
está sustentado sobre la incongruencia o la diferencia existente subjetivamente entre la vida que tiene la persona internamente, su ser, y la vida que tiene afuera. Entonces, yo estoy, ejemplo, yo estoy muy enamorada de mi novia, pero ella no me quiere. Eso me produce un sufrimiento porque hay dos oposiciones, hay un conflicto. Entonces, este conflicto mental puede ser resuelto en función de las capacidades ya mencionadas en los principios psicológicos que él propone y en la posibilidad de que se abra a la experiencia a través de la comunicación con el consultor. Y que este medio de comunicación, que es el lenguaje, es el que va a permitir la expresión de la subjetividad. De subjetividad es pues todo lo que tenga el sujeto. Y, y, y mediante esta expresión, entonces, a través de la posibilidad de espejo que tenga el consultor, esta persona va a poder desarrollar esta subjetividad y solventar su problema. Este es el planteamiento. Por parte del consultor, entonces, requiere unas capacidades muy específicas que son importantes y en verdad, pues, se realzó la figura del consultor en términos de que necesita, debe tener en su conformación psicológica, en su estructura de la personalidad, en su ser, en su profesionalismo, la capacidad de tener respeto por el cliente, la capacidad de ofrecerle ayuda, la capacidad de receptividad ante las angustias, la capacidad de no valorizar, es decir, de no darle una calificación. Por eso, en el humanismo está ausente la taxonomía. No está presente el diagnóstico como tal, sumado a una categorización en función del CIE-10 o el DSM-5, sino que es la experiencia subjetiva la que predomina. ¿Ve? Entonces, es lo que nos va diciendo. Por lo tanto, no teniendo un carácter evaluativo del consultor, o moralizante o clasificante, entonces en la taxonomía de la clasificación de las enfermedades mentales y en la taxonomía diagnóstica es inaplicable en este caso. Lo que nos importa es el conflicto mental que proviene de la discrepancia entre la experiencia subjetiva y la experiencia externa que tiene el sujeto. Por lo tanto, el consultor indudablemente debe estar en la mejor capacidad y preparación para poderse comunicar empáticamente. Aproximadamente quiere decir, yo estoy con usted o yo estoy tratando de comprender todo lo que usted sufre y aquí estoy. Cuente conmigo como su terapeuta, vamos a pensarlo para la palabra más bonita, como su amigo, y aquí estoy para recibir toda la información que podamos trabajar. En cuanto que yo le pueda ofrecer una retroalimentación en lo posible, una aclaratoria, un ponte a pensar más, entonces en esa manera usted va a poder hablar conmigo con facilidad. Y en verdad es eso lo que se establece. Es decir, la empatía es la capacidad que usted tiene para recibir a su amiga o a su amigo que viene a contarle todo lo que le ha pasado en el día en su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona se siente con usted en muy buena disposición y que le da suprema confianza, tanta que puede hablar con usted largo tiempo sin sentirse realmente señalada, perjudicada, categorizada o evaluada o mostrándole algún desacuerdo, sino que eso es lo suyo y aquí estoy, puede confiar en mí. Y también cuando yo quiera, pues puedo confiar en usted. Esa es la amistad. Bueno, esa relación, vamos a llamarla de ese tipo de amistad, es la que se debe propiciar en el modelo humanista para que la persona pueda hablar libremente de todo su problema. Aquí me dice que me quedo sin tiempo. Ya saben que cuando al quedar sin tiempo, entonces ustedes pasan yo tengo que pasar a la otra hora en el otro vínculo para poder seguir ustedes y no tardar tanto tiempo. Bueno, entonces este es el primer modelo. Como ustedes ven, y aquí viene la enseñanza y lo que yo quiero que se aprenda. ¿Cuáles son las palabras claves que tiene el modelo humanista? 3. Una, el cliente que tiene las capacidades mencionadas. La
productividad, lo positivo, la tendencia a la realización, la libertad, el deseo de ser importante para los demás y aceptar la importancia de los demás, la responsabilidad, la autonomía, etc. Entonces, esa palabra clave que se llama cliente contiene estas afirmaciones. La segunda palabra clave que tiene el modelo humanista está referida a la presencia de la subjetividad, que se comunica a través, por supuesto, del lenguaje al comunicador. Entonces, es la expresión subjetiva de su lenguaje, la comunicación de sus experiencias subjetivas. La subjetividad como el elemento más importante que contiene el cliente y el cual va a ser capaz de expresar en la tercera palabra clave que se llama el consultor. Entonces, el consultor debe tener esta preparación, sea por formación o por naturaleza que la tenga, pero debe presentar una empatía, es decir, recibir toda la información que este cliente le trae sin categorías, sin señalamientos, sin éticas, sin rechazo por las manifestaciones agresivas verbales que pueda tener, sin loas a todas las manifestaciones progresistas que pueda tener, sino como una persona que está ahí en la posibilidad de ser un espejo donde el cliente se refleje en su experiencia inicialmente negativa y probablemente después del tratamiento en su experiencia positiva. Entonces, el consultor tiene que ser empático, tiene que ser respetuoso, tiene que ser empático, respetuoso, receptivo, no categorizante y poder con la máxima posibilidad de entender. Y a través de la técnica de reflejo, que es una técnica de él, del consultor, va a poder ir ayudando a que el cliente clarifique su experiencia y la transforme de una experiencia incongruente a una experiencia congruente y por supuesto disminuir el conflicto. Estas son las palabras clave, que siempre las van igual. Yo les podría decir, mire, entonces con las palabras clave del humanismo construyan una aproximación terapéutica al COVID. Es eso lo que yo hago. Con las palabras claves del humanismo construyan una aproximación terapéutica a una ansiedad generalizada. Con las palabras claves construyan una aproximación terapéutica al pánico. ¿Ve? Entonces, con estas palabras que están mencionadas, cliente, comunicación de la experiencia, consultor y la técnica del espejo, es lo que nos constituye las palabras claves para el humanismo. Deben haber otras técnicas que se las puedo explicar bien bonitas, que son, las técnicas son asimilaciones de otras técnicas, pero que se les dan diferentes. Uno de los psicólogos que también pertenece al movimiento humanista se llama Jacobo Moreno. Jacobo Moreno habla de lo que es el juego de roles. Ustedes lo escuchan como el role playing. Entonces, el juego de roles lo que quiere decir es, vamos a hablar primero como el conflicto mental se establece por la adquisición de roles de otras personas y la rigidez con los cuales se hacen en el sujeto. Entonces, como el sujeto requiere entender su sufrimiento, el Moreno lo que hace es proponerle jugar al teatro o jugar al juego de roles, donde el paciente o el cliente interpreta su rol personal, pero al mismo tiempo puede interpretar el rol de otra persona. Ese juego de roles permite una empatía, una comprensión, un entendimiento de la parte opuesta. Ustedes lo aplican, creo yo, ya lo deben haber aplicado, en la silla vacía. Nelly, ¿te recuerdas de la silla vacía? O Kaylee, o María Laura. ¿Se recuerdan de la silla vacía? ¿La han visto? No, profesor, no lo aplicado. No puede ser. La silla vacía es muy bonita. La silla vacía es una técnica de juego de roles, donde, ejemplo, la pueden usar en la entrevista de final de trimestre para que vea lo bonita que es para usted, pero tiene que practicar. Entonces, yo le digo a Lery viene y me dice, Jesús, cónchale, yo tengo un problema con mi mamá, si es cansona, ella molesta mucho, uy, qué fastidio, yo ni la aguanto, no juegue, es que no puede estar libre porque nadie me manda para todo, uy, qué horrible mamá, y la dejo que se desahogue, y Lery se desahoga. Entonces yo le digo, mira, Lery, vamos a hacer algo.
con esta expresión que usted hace de su mamá, entonces ahora usted va a jugar al rol de su mamá. Y usted le responde a Leri todo lo que usted le quiera responder. Y hacemos un diálogo entre usted y su mamá y usted, que son las mismas personas. A ver qué tal sucede. Entonces, Leri se sienta en su silla y empieza, a ver, mamá, usted es una vieja cansona que no me deja ni estudiar, yo que quiero estudiar, estoy un fastidio, cuando quiero ponerme esto entonces me mandas a lavar platos y no tengo que ir a trabajar, yo estoy que no aguanto, mamá, estoy una cansona, ¿cómo es posible, Dios mío, que no entiende nada? Usted, concha, la verdad que es medio hasta bruto es usted. Entonces se descargó con la mamá. Entonces le decimos a Lady, bueno, Lady, ahora por favor te colocas en la silla de su mamá y le responde a su hija Lady lo que usted quiera. Bueno, hija mía, yo sé que usted me echa la culpa de todo, que yo la hago sufrir, que yo soy cansona, que yo no la considero a usted. Usted tiene razón. Lo que pasa es que yo tengo un marido que tengo que responder y me cansa la vida también. Y tengo a sus 3 hermanos que tengo que atenderlo y hacerle la comida. Y yo no salgo de la casa. Siempre paso lavando los interiores, las medias. Ajá. No se vayan, yo les cambio ahorita la internet. No se vayan, ya les voy a cambiar la internet. Por no tomar la prevención de lo que pasa. Por no tomar la prevención, mira lo que pasó.